Hola, ¿qué tal, queridos youtubers financieros? Vamos a platicar un poquito sobre uno de los personajes que en breve va a estar en todos los medios de comunicación. Se trata de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sobre él lo que hemos podido conseguir en los medios de información y de desinformación es que nació en Tepetitán, Macuspana, en Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, por lo tanto tiene 10 días prácticamente de haber cumplido años. Es hijo de Andrés López Ramón, quien llegó a Tepetitán en el año de 1952 y se dice que era un trabajador petrolero, y de Manuela Obrador González, quien estaba dedicada a atender la tienda del abuelo de Andrés Manuel. Siempre fueron de esta parte de su familia comerciantes, así que pues él viene de padres comerciantes entre tabasqueños y veracruzanos. Se dice que su abuelo materno llegó exiliado a México procedente de Ampuero, Cantabria, en España, y también se le atribuye ser político y politólogo mexicano. Habrá que entender qué es ser politólogo, y pues desde luego pues es la persona, ¿verdad?, que profesa la politología o que tiene especiales conocimientos respecto de la politología. Y bueno, entendiendo politología desde luego como una disciplina que estudia la teoría política. Habrá que entender en este sentido cuál es la teoría política que profesa y estudia, crea o hace Andrés Manuel. Actualmente pues es el presidente nacional de Morena, es fundador de este mismo partido y es el expresidente de su Consejo Nacional. En su carrera política resumida, bueno, se desempeñó como presidente estatal del PRI en Tabasco, presidente nacional también del PRD, fue jefe de gobierno del Distrito Federal y candidato a la presidencia de México por la Coalición por el Bien de Todos en las elecciones federales de México del 2006 por la Coalición Movimiento Progresista, así como en las elecciones del 2012. Entonces, a este respecto, bueno, pues no deben de equivocarse con relación a la academia. Se dice que estudió la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Empezó su carrera en 1973, acabó prácticamente en 1986, se echó 14 años y su tesis pues la presentó al año siguiente. Respecto de su carrera política, seguimos con el tema. Se afilió a mediados de la década de 1970 al PRI, lo anterior para colaborar en la campaña de un senador tabasqueño, Carlos Pellicer era su nombre, y Carlos Pellicer ganó el Senado por Tabasco, y como su función fue de candidato externo del PRI. De 1977 a 1982 fue delegado del Instituto Nacional Indigenista en el mismo estado. Hay quien dice que fue su primer trabajo formal. El puesto fue creado para atender las necesidades de los indígenas en la región de la Nacajuca, y ahí vivió durante 5 años, es decir, ha estado cercano a los indígenas como pocos. Luego Pellicer, ya cuando logró la curul, lo que hizo Obrador fue apoyar las aspiraciones a la candidatura gubernamental de Enrique González Pedrero, también priista. Y bueno, Enrique González Pedrero, pocos años antes, fundó el Instituto de Capacitación Política Priista, para que se tenga como antecedente. Ya a principios de 1983 fue elegido, dicen algunos, ¿verdad?, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI. Ya en este caso estamos hablando de Andrés Manuel en el año de 1983. Renunció en noviembre del mismo año y se regresó a la Ciudad de México en el año de 1984. Acuérdense cuando se tituló, dijimos, ¿verdad?, hasta el 87. Y entonces asumió la dirección de promoción social del Instituto Nacional de Protección al Consumidor, y así ya llegó la transición para el año de 1988, así lo marcan como la transición al PRD. Se unió al grupo de militantes del Partido de la Revolución Democrática,
Este estaba encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y por Porfirio Muñoz Ledo. Esto es en el año de 1988. Hay quien le atribuye precisamente el que haya tenido que salir del PRI, hay quien dice que lo sacaron del PRI, desde el CEN lo corrieron, y bueno, pues habrá que hacer esas precisiones, ¿verdad? Y este año participó en la Corriente Democrática y posteriormente se separó de dicho partido. Se integró de inmediato al Frente Democrático Nacional, así lo postularon como candidato a gobernador de Tabasco. Se llevó a cabo el proceso electoral con el Frente Democrático Nacional y bueno, pues denunció la expulsión de sus representantes en las casillas durante el proceso electoral, la adulteración de muchas de las actas electorales y el relleno de urnas. El frente al que nos estamos refiriendo, ¿verdad?, el Frente Democrático Nacional, exigió la anulación de los comicios y el candidato, en este caso Obrador, realizó una gira por el estado para alertar a todos sobre el clima de autoritarismo y represión. Días después, la policía estatal desalojó violentamente a los que se encontraban en el plantón que se había establecido en algunos municipios, y desde luego se dice o se señaló que empezaron a ocurrir desapariciones forzadas y detenciones ilegales tras perder ante Salvador Neme Castillo. Asumió la presidencia del recién creado PRD en el año de 1989 y publicó entonces el libro llamado Tabasco, víctima de un fraude. Durante su gestión, el PRD se dice que se estructuró en ese estado por medio del establecimiento de comités de base en pueblos y colonias, y para el año de 1991, cuando se realizaron las elecciones estatales, pues se renovaron ayuntamientos y así el PRI se adjudicó el triunfo en todas las alcaldías en disputa, mientras el PRD reclamaba la victoria en 6 municipios. Se dice que Obrador encabezó entonces el denominado Éxodo por la Democracia, una masiva movilización popular de protestas hacia la Ciudad de México para exigir una respuesta del gobierno federal. Semanas después, Salvador Neme presentó su renuncia. Se dice que fue forzado por el Ejecutivo Federal. Por las épocas, bueno, pues se lo atribuyen a Salinas, y fue nombrado Manuel Gurría Ordóñez como gobernador de Tabasco por los siguientes 3 años. Asimismo, colaboró en los movimientos de resistencia de campesinos, obreros petroleros, todos ellos afectados por las actividades de sobreexplotación de hidrocarburos, según se menciona en diferentes lugares, en diferentes citas se ha obtenido este conocimiento. Desde luego, esa sobreexplotación de hidrocarburos era por parte, se dice, de Pemex en el estado específicamente de Tabasco, y así lo que pretendía era defender el entorno natural, las prestaciones y las propiedades de los campesinos y obreros petroleros. Para el año de 1994 fue candidato por segunda ocasión a la gobernatura de Tabasco, y ya iba como candidato del PRD, desde luego ya no tuvo nada que ver con el frente, y la elección fue ganada en este caso por Roberto Madrazo Pintado, que fue el candidato del PRI. Andrés Manuel impugnó la legitimidad, en este caso, de los comicios y, bueno, llamó a la resistencia civil y marchó a la Ciudad de México, donde presentó más de 250,000, se dice, pruebas documentales, contables en original, con los que, pues, aducía, ¿verdad? O sea, alegaba demostrar un gasto excesivo en la campaña de Madrazo Pintado, y se decía que era 40 veces superior al límite establecido por el Instituto Federal Electoral. El candidato perredista, en este caso Andrés, pues demandó la anulación de los comicios, como ya lo habíamos señalado, el establecimiento de un gobierno interino, a esta petición, bueno, pues no olviden quiénes se sumaron. Se dice que se sumó el PAN y el PT, y los perredistas bloquearon instalaciones petroleras de Pemex, instalaron un plantón permanente en la Plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco,
y con ello pretendieron evitar la toma de posesión. El último día de 1994, Madrazo rindió protesta, pero no entró al Palacio de Gobierno y fue hasta finales de enero que pudo hacerlo. El 17 de abril de 1996 contendió por la presidencia nacional del PRD contra Eberto Castillo y Amalia García y así ganó la contienda. Por el momento les doy las gracias. Saben que soy Alex Paz, que PG Lawyers está a sus órdenes. Muy buena mañana.